Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Bienvenidos y bienvenidas. La Asamblea Nacional aprobó el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA, con lo cual el Ecuador podrá exportar productos con arancel preferencial. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables reiteró que está lista la propuesta técnica para eliminar los subsidios a los combustibles. La propuesta, que aún no ha sido presentada al presidente Moreno, plantea que el cilindro de gas mantenga su precio. Pruebas PCR y fumigaciones en barrios del sur de Quito se realizaron como parte del plan Casa para Todos. Autoridades entregaron además kits alimenticios a varias familias de este sector de la capital. Se lograron realizar las pruebas represadas para detección de COVID-19, mientras el COE Nacional trabaja en establecer un protocolo apropiado para permitir el retorno de compatriotas desde el continente hasta el archipiélago de Galápagos. Ventiladores mecánicos dañados son reparados de forma gratuita por ingenieros biomédicos del Ecuador para ayudar a la emergencia sanitaria. Y en lo internacional, después de 76 días de confinamiento total, Wuhan, ciudad donde apareció el nuevo brote de coronavirus por primera vez desde finales de 2019, vuelve de a poco a la normalidad. Comenzamos. La Asamblea Nacional aprobó el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, con lo cual el Ecuador estará en capacidad de competir con países como Colombia, Costa Rica y Perú, que llevan a ese mercado productos similares con arancel preferencial. El presidente Lenín Moreno reaccionó en su cuenta de Twitter ante la aprobación de la legislatura al acuerdo comercial con el EFTA. Buenas noticias. Gracias al acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, varios productos ecuatorianos como el banano ingresarán a países europeos sin pagar aranceles. Nuestros exportadores, FedExport, tendrán mejores oportunidades y generarán más empleo. El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, remarcó en Twitter lo que significa el acuerdo con ese bloque comercial. Si así llueve, que no escampe. Ecuador se abre al mundo para reactivar el sector productivo y nuestra economía. El acuerdo comercial con EFTA representará más exportaciones y fuentes de empleo, precisamente lo que el país necesita en estos momentos. Pitahaya, camarón, quinoa, flores, chocolate, entre otros productos, se beneficiarán con el acuerdo firmado con el EFTA. Este mercado que representa miles de oportunidades. Exportaremos más, generaremos más dólares y más fuentes de empleo. La Asamblea Nacional, con 133 votos afirmativos, aprobó la víspera el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, con lo cual productos ecuatorianos llegarán sin aranceles a Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, lo que significa un mercado de 14.264.000 habitantes. Con ello, Ecuador estaría en las mismas condiciones para competir con países como Colombia, Costa Rica y Perú y mantener las actuales plazas de trabajo en el sector bananero, por ejemplo, sobre todo el orgánico y el de comercio justo que demanda el bloque. Con ello se mantendrán también las plazas de trabajo en provincias como Los Ríos, Guayas y El Oro. El banano entraba al bloque con 25% de arancel. Con el acuerdo ingresaría con arancel cero. Este convenio con los países del EFTA consolidará el acceso del Ecuador a todo el mercado del viejo continente, ya que el país cuenta con un acuerdo vigente con la Unión Europea. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y por su parte, los sectores bananero y cacautero consideran que la aprobación del acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio es positiva para mejorar la competitividad internacional. Tras la aprobación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acorbanec considera que es positivo, pues grabarían arancel cero, haciendo más competitivo el producto ecuatoriano. Estamos hablando de un potencial al año, mi querido Luis, de 9,5 millones de cajas, que más o menos significan 190,000 cajas semanales, versus las 35,000 que actualmente estamos exportando. Para la Asociación de Exportadores de Banano AEBE, esto significa asegurar plazas de trabajo y mejorar ventas de banano fair trade y orgánico. Richard Salazar concuerda. El reto nuestro es ese, seguir trabajando en certificaciones para un poco adaptarnos a la necesidad del consumidor en estos mercados. Esto debe ir de la mano, afirma, con una fuerte campaña promocional. Tenemos que trabajar muchísimo, ahora más que nunca, en promoción
de exportaciones, para lo cual el Ministerio de Comercio Exterior va a jugar un papel importantísimo. El sector cacautero coincide en que se debe trabajar en la promoción del producto nacional para este bloque. Tenemos que mostrarle al consumidor de estos países la diferenciación del grano ecuatoriano, no solo en sabor, sino en condiciones sociales, ambientales. El cacao y el chocolate se verán beneficiados no solo por aranceles, por lo que Anecacao celebra el acuerdo. Teníamos una diferenciación de preferencialidad a los productores africanos. Ahora esa preferencia nos la dan también a nosotros. Va a permitir a los chocolateros ecuatorianos tener una mejor participación de ese mercado. Aunque Miranda no da aún un porcentaje proyectado de crecimiento en exportaciones, sí admite que Suiza es el mercado que más llama la atención. Pero los principales chocolateros del mundo están en Suiza. Estamos seguros de que nos va a permitir mejorar nuestro porcentaje de grano en aquellos mercados. Los exportadores piden se inyecte liquidez a sus sectores para impulsar la economía, tomando en cuenta el complejo panorama petrolero. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, reiteró que está listo el modelo económico para eliminar los subsidios a los combustibles, pero remarcó que se mantendrá el subsidio para el gas licuado de petróleo. El ministro de Energía dijo que técnicamente es el momento preciso para eliminar los subsidios a los combustibles, partiendo de precios base y estableciendo techos. Si la banda está definida entre, por ejemplo, hoy en día, gasolina, 1.85, y se le pone un techo de $2, entonces va a fluctuar entre 1.85 y 2, es decir, 15 centavos de fluctuación. Dentro de esa banda, todos pueden hacer presupuestos. Por ejemplo, para la gasolina extra sería $2 el máximo. Pasado ese valor, funcionaría la focalización. Si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. Ortiz confirmó que el gas licuado de petróleo mantendría el subsidio vigente. Ese gas doméstico no se lo va. Ese queda ahí. El secretario de Estado aclaró que el modelo económico lo están manejando los ministerios de Energía y Finanzas y todavía no está en manos del presidente Lenín Moreno. Técnicamente está preparado el modelo. Cada vez que va variando el mercado, nosotros lo vamos probando en el análisis de sensibilidad, el modelo econométrico, y técnicamente este está funcionando. ¿Para cuándo? Para cuando políticamente sea decidido por el Ejecutivo. No es una facultad del Ministerio de Energía y Minas la decisión, sino del Ejecutivo. Está incluido también el diésel y esa es una decisión que la anunciaría el presidente. Sí, entonces. El diésel sí. El comportamiento del crudo en el mercado internacional es una de las variables analizadas. Se estima que para 2020 el crudo Oriente termine en un promedio de $25 y en 2021 en $30, ya que el crecimiento de la economía y del consumo de petróleo será lento. La eliminación del subsidio que arrancaría, porque técnicamente está preparado el modelo econométrico, se han movido algunas de las variables. Si arranca en cualquier momento en que se disponga políticamente, entonces ese es el piso al precio que estamos comprando, Ministro, por ejemplo. Ministro. Pero el techo es el que vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional. Mientras el gobierno analiza el comportamiento de los crudos Brent, de referencia para Europa, y el WTI, referente para Estados Unidos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Más del 90% de contribuyentes activos podrán acceder al diferimiento de impuestos. Además, la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, en entrevista para Telediario, dio a conocer los valores que se recibirán con los aportes de la ley humanitaria. Que incluye también una consideración para los contribuyentes RICE que cancelan una cuota fija mensual, y con ello estaríamos llegando a más de 2 millones de contribuyentes que podrían acogerse al diferimiento de impuesto a la renta, del IVA, las consideraciones especiales para los contribuyentes RICE, y con eso llegando a más del 90% de los contribuyentes activos que pueden acogerse al diferimiento. Los recursos derivados de esas dos contribuciones, que aproximadamente en conjunto darían 1.4 millones de dólares en total, en global, se espera con ello atender a quienes, Fabricio, a esas personas que viven del día a día y que necesitan comer y que por este aislamiento precisamente también han sido afectados
Y le contamos que el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, presentó su renuncia irrevocable al cargo. A través de un video dio detalles de su gestión y se refirió a las condiciones políticas que enfrentó en ese tiempo. Fue el 9 de abril que puso a disposición su cargo, luego de las denuncias de irregularidades en un proceso de contratación pública fallido de insumos médicos. Esta vez, de manera irrevocable, presentó su insistencia en renunciar a representar al presidente Lenín Moreno ante el Consejo Directivo del IES. Coherente con lo que soy y lo que he sido durante mi vida, y como resultado de un ataque inmisericordia por parte de oscuros intereses, he decidido que es momento de dar un paso al costado, para evitar que con campañas malintencionadas se pretenda desprestigiar mi gestión y la labor del Seguro Social ante la crisis. En el video publicado a propósito de esta decisión, realiza un balance de su gestión. Comenta que se transparentó la información actuarial y que fue auditada, que se cumplió con la deuda a los jubilados, acciones para generar ahorros en la institución, detalles sobre los créditos hipotecarios y quirografarios, y más acciones como la creación de un comité de ética. En unos pocos meses de funcionamiento ha revisado más de 157 denuncias que están siendo procesadas con todo el rigor de la normativa interna y de la ley. Y en numerosos casos hemos solicitado la intervención de la Contraloría y la Fiscalía. También se refirió a las irregularidades encontradas en la fallida compra de mascarillas para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. Actuamos de inmediato. Solicitamos la intervención de los organismos de control y destituimos a los funcionarios involucrados en este proceso. La Ley de Seguridad Social, vale la pena decir, determina con claridad que el Consejo Directivo del que yo soy parte no es administrador ni firma contratos. Sin embargo, me convertí en un objetivo de oscuros intereses de sectores que han lucrado de la institución y que nosotros jamás les abrimos la puerta. Así también advierte de los intereses por privatizar al Seguro Social. Debemos estar atentos porque existen intereses que buscan privatizar los recursos de la seguridad social y poner a su servicio el dinero que nos pertenece a los empleados y trabajadores del país. Antes, en este gobierno, Paul Granda ocupó los cargos de ministro de Transporte y secretario de la Política. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Atención a lo siguiente, hasta este miércoles 22 de abril, Ecuador reporta 10.850 casos confirmados de COVID-19. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se ha conseguido realizar las pruebas represadas para la detección del coronavirus. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue la encargada de informar la actualización de casos COVID en Ecuador. De un total de 34.840 pruebas realizadas, los datos se desglosan así. De esa cantidad tenemos 10.850 casos confirmados y 10.757 descartados. De este total, 8.591 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario. Se encuentran hospitalizados estables 319 personas y se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado 141 pacientes. Del total de 10.850 casos confirmados, han fallecido 537 personas y han recibido el alta hospitalaria 1.262. De su lado, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, detalló que se ha conseguido realizar las pruebas represadas para detección de coronavirus. Esto es extremadamente importante, pero obedece a algunas cosas. Ustedes comprenderán que básicamente el problema ha sido el de mayor demanda y una limitación que teníamos en términos del procesamiento y del informe de las pruebas. En referencia a las decisiones del COE, la ministra de Gobierno puntualizó que se ha solicitado a la función judicial entregar un cronograma para la reanudación de la atención a la ciudadanía, siempre que se cumplan las siguientes características. Privilegiando los medios electrónicos, telemáticos, la tecnología, todo lo que se pueda hacer a distancia, se tiene que hacer a distancia. De la misma manera, en las próximas horas se definirá un protocolo para permitir el retorno de ciudadanos desde Ecuador continental a las Islas Galápagos. En este momento, Galápagos cuenta con su propio laboratorio. Se pueden tomar las pruebas directamente en Galápagos, se pueden hacer las pruebas en Galápagos. Puntualizó María Paula Romo que el gobierno nacional no tiene facultades para establecer costos de vuelos humanitarios ni del hospedaje de las personas que deben permanecer en cuarentena. Lo que sí hace el régimen es coordinar y autorizar la llegada de dichos vuelos.
Hemos garantizado el regreso de 2.500 personas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, afirmó que Guayaquil está llegando a la meseta de la curva epidemiológica del COVID-19, mientras que en Quito los casos van en aumento. El incumplimiento de las medidas de aislamiento sería la causa principal de la propagación de la enfermedad, lo que preocupa a las autoridades. De acuerdo a los últimos informes del Comité de Operaciones de Emergencias, en Guayaquil, en los últimos días, se ha registrado un aumento lento del número de casos positivos por COVID-19, lo que demostraría que ya está llegando el pico alto de la curva epidemiológica. La mayoría de los sectores de Guayaquil están llegando a la meseta de la curva epidemiológica. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba. Y el número de pacientes que acuden a emergencia con esta afección respiratoria aguda también ha disminuido. Ahora, la expansión del coronavirus en Quito preocupa y cada vez más a las autoridades, sobre todo por la cantidad de gente que circula en las calles que incumple la cuarentena. Quito, en la que el número de casos sigue aumentando y no ha llegado a esa meseta o plató. En la capital se registran 856 contagios de coronavirus. En apenas 24 horas se reportaron 55 casos más. Quienes transitan en las calles no respetan la distancia social. Algunos no usan mascarilla y huyen de la fuerza pública para evitar ser sancionados. La mayoría son comerciantes informales que argumentan no tener que comer. Yo tengo un hijo a quien mantener, entonces tenemos necesidad, tenemos que trabajar. Pago $500 de 2 locales. ¿Y de dónde voy a pagar la arrienda? ¿Cómo hacemos para comer si no nos dejan trabajar? Pese a que las sanciones por el incumplimiento del estado de excepción o toque de queda para evitar la propagación del coronavirus establecen sanciones que pueden ir con penas de 1 a 3 años de prisión, hay ciudadanos que al parecer no les importa la salud del resto de la población. Más de 1.029 detenidos por incumplimiento al decreto 1017, alrededor de 22.000 personas sancionadas por incumplimiento al toque de queda. Estas cifras nos alarman, pues son las que generan el aumento de los contagios a nivel nacional. El llamado insistente a la ciudadanía es a quedarse en casa. Colabórennos quedándose en casa. Es la única forma que juntos podemos combatir esta epidemia. Santiago Tello, Medios Públicos. Un proceso de cuidado integral se realizó en la urbanización Huarcay del Plan Casa para Todos en el sur de la capital. En el sector se entregaron kits alimenticios y se realizaron controles de salud. Huarcay es un lugar emblema dentro del programa Casa para Todos. La urbanización ubicada en el sur de Quito tuvo una atención particular por parte del gobierno nacional con la entrega de kits de alimentos a las familias que habitan esta zona. Hoy hemos estado en Huarcay, hemos entregado a 618 familias aproximadamente 2.000 kits de comida. La visita estuvo liderada por el secretario Agustín Albán, quien además preside el COE en la provincia de Pichincha. En el lugar ratificó el compromiso de las autoridades por vigilar a las personas que más lo necesitan. Con mucho agradecimiento y evidentemente conscientes de la necesidad que tiene la gente por estar en casa, ¿no? Sí, seguiremos como gobierno nacional y también en coordinación con el municipio de Quito. Por eso, además de los alimentos, brigadas médicas realizaron test para la detección de COVID entre los ciudadanos de Huarcay. Más o menos tenemos aproximadamente 30 a 50 muestras de hisopado nasofaríngeo para realizar aleatoriamente a la población. Lo que junto a cuidados odontológicos y de otras patologías médicas complementaron este recorrido humanitario e integral. Alex Llanos, Medios Públicos. El Gobierno Nacional entregó recursos económicos para las casas de salud de las diferentes provincias del país para que cuenten con todos los implementos necesarios para hacerle frente al COVID-19. En Orellana, las autoridades entregaron $453.000 a los centros de atención médica. De esta cantidad, $350.000 fueron al Hospital Francisco de Orellana, principal establecimiento de salud de la zona. En El Oro se distribuyeron 50 trajes de bioseguridad y 50 mascarillas para el personal que labora en las ambulancias. Y en Cañar, la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social brinda atención de primer nivel en el domicilio de pacientes asegurados menores de 5 años y mayores de 65.
Atención, desde este jueves para las personas particulares y desde el próximo sábado para las empresas entran en vigencia los nuevos salvoconductos que la autoridad estableció para esta emergencia sanitaria. Con nuevos requerimientos se busca que la ciudadanía no haga mal uso de los mismos y respete las disposiciones de restricción vehicular. Desde este jueves, las autoridades controlarán a los vehículos que circulen con los nuevos salvoconductos, que esta vez se los entrega previo al registro de requerimientos más estrictos. La meta, han dicho quienes están encargados del manejo de la emergencia sanitaria, es evitar la experiencia de los últimos días del primer mes de confinamiento, donde se evidenció un aumento de carros circulando en las ciudades del país, pese a las medidas de restricción y a la cantidad de ciudadanos sancionados por pasar el toque de queda, por ejemplo. También ya lo pueden estar generando el nuevo. Recordarnos que solamente es por un solo día. Anteriormente podían tener varios días. Desde el próximo sábado, en cambio, rigen los nuevos salvoconductos para empresas que ejecuten actividades de abastecimiento del sector alimenticio o buses del servicio escolar o público contratados para el traslado de personal del sector estratégico acreditado para esta emergencia. De tal manera que ayudamos en esta política que se tiene del distanciamiento social, las personas permanezcan en sus domicilios y básicamente salgan a las actividades que están autorizadas. El secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Guillermo Abad, recuerda que el salvoconducto es un documento que debe tener un manejo adecuado. El evitar contagios es responsabilidad de todos. Porque el salvoconducto es para una urgencia o una necesidad extrema. Entonces, el que hoy tenga ganas de ir a comprar víveres, ir a comprar algún tema personal, no es una emergencia extrema. Tome en cuenta que las personas sancionadas por mal uso de salvoconducto no podrán sacar un nuevo documento de permiso de circulación. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y en la provincia de Los Ríos, las autoridades coordinan acciones para salvaguardar la integridad de sus habitantes con brigadas de salud, entrega de alimentos sanitarios y raciones alimenticias para los más necesitados. También se realizó el primer mercadito popular que busca evitar la especulación de víveres. Ana Palma es habitante de Quevedo en Los Ríos. Fue una de las beneficiarias de las raciones alimenticias que entregó el presidente de la Asamblea, César Litardo, en esta provincia. Yo lo veo algo para nosotros bastante, ¿no? Porque una pequeña ayuda no nos satisface para esta crisis que estamos. Por ejemplo, mi esposo está sin trabajo. Hemos conseguido con varios amigos, empresarios, la posibilidad de donar para la provincia de Los Ríos 3.000 apoyos de ayudas humanitarias, de canastas que van a ser entregadas en sectores más vulnerables. También se han conseguido aproximadamente 8.000 mascarillas que también van a ser repartidas. La gobernación de la provincia de Los Ríos también dio implementos de bioseguridad al personal de la policía, que colabora en operativos de control, brigadas médicas para realizar pruebas de COVID-19, así como en la entrega de ayuda humanitaria. 500 visores protectores para los policías, a los que se les va a entregar a aquellos que se encuentran con más o que son más proclives a que sean contagiados, es decir, aquellos que se encuentran en los checkpoints o en los puntos de control. Está por llegar 2.000 pruebas rápidas que están sacando la aduana. Ha dotado y ha dado una morgue portátil que fue instalada en Babahoyo. Hemos tenido aporte también de Connie Jiménez, que es productora de bananos. Fundación Salvando Vida entregó 20 ventiladores, 5 monitores multiparámetros, el cónsul de China con mascarilla. Con el Ministerio de Agricultura y como parte de un plan piloto en Babahoyo, se realizó el primer mercadito popular con productos de primera necesidad y a precio justo para combatir la especulación en los mercados. En su primera edición se atendió a 400 personas y busca replicarse en otras ciudades. Directamente con los empresarios, productores de menor, mayor, que compran ellos, traigan estos productos acá de la sierra y que por medio de los militares, Fuerzas Armadas, CTE, nosotros acompañemos al lugar donde ellos adquieren, que es en la sierra, y a través de un convoy puedan traer esto y que puedan dar la facilidad a la ciudadanía. Vean que los precios son muy cómodos, oficiales, no hay especulación de precios, están los funcionarios del Ministerio de Agricultura acá ayudándonos, funcionarios del Registro Civil, funcionarios del Gobierno Nacional, el Ministerio de Gobierno. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La violencia de género se ha invisibilizado en los hogares durante la emergencia y ha crecido la impunidad por falta de mecanismos de denuncia. Ante la preocupación de que las mujeres vivan junto a sus agresores, la Fiscalía abrió un procedimiento para reportar este tipo de delitos en línea. Estamos
Las mujeres no están seguras en sus propios hogares, sus vidas corren peligro. Viven las 24 horas junto a sus agresores. Las llamadas de auxilio al servicio ECU 911 demuestran que desde el pasado mes de marzo, cuando inició la cuarentena, hasta la fecha, se han receptado 8.961 llamadas de socorro por violencia de género e intrafamiliar. De esta cifra, 2.810 llamadas corresponden a la provincia del Guayas, 2.231 a Pichincha, le siguen Azuay y Santo Domingo. El aislamiento se convierte en un aliado estratégico, ¿sí? Estratégico para el perpetrador, porque de por sí existe una relación de poder entre la víctima y el agresor. La víctima que está inmersa en el círculo de violencia es coartada de su libertad de expresión, es coartada de salidas, de compartir con sus círculos de amistades. Pues se mantiene la impunidad por este tipo de delitos, pues las denuncias en la Fiscalía se han reducido en un 89% por violencia de género y en un 83% por violencia sexual. No quiere decir que la violencia ha disminuido, ojo. Quiere decir que la violencia se ha invisibilizado. Entre el 27 de enero y 15 de marzo, la institución registró 357 denuncias por delitos sexuales y 664 por violencia de género. Después de que inició el aislamiento social obligatorio, solo se han presentado 62 denuncias por violencia sexual y 76 por violencia de género. Por ello, la institución habilitó un sistema a través de su página web www.fiscalia.gov.es. Con un botón de denuncia en línea para la violencia contra la mujer, se desplegará una descripción del tipo de violencia y un formulario que puede ser llenado por la víctima, sus familiares o amigos. Nombres, apellidos de la persona que pone en conocimiento el hecho, nombres y apellidos de la víctima, asimismo el número de cédula. Hemos puesto también características de si es que es grupo de atención prioritaria. Aquí se deberá incluir los números de contacto personal, así como los datos sobre la ubicación del agresor. Una vez que envíe el formulario, los datos se remitirán a las fiscalías provinciales para determinar si se trata de un delito o una contravención y se iniciará la investigación previa. No es necesario contar con un abogado para efectuar la denuncia. Y tampoco es obligatorio adjuntar fotos u otro tipo de documento. Recuerde que si usted requiere ayuda puede llamar al ECU 911 o acudir a una unidad de policía comunitaria. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Revisamos otros temas de su interés ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y las condiciones del sistema carcelario que atraviesa el país. La Corte Nacional de Justicia sugirió a los jueces privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en caso de delitos flagrantes en los que la Fiscalía decida formular cargos. De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se evaluarán las solicitudes de los ciudadanos en situación de riesgo como personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros. Y la empresa aérea TAME EP informó que continúa aportando a la conectividad del país. Hasta el momento, la aerolínea transportó cerca de 1.500 pasajeros y más de 6.000 kilos de carga, también a profesionales de la salud e insumos médicos para apoyar en la emergencia sanitaria. Ha cubierto las rutas Quito-Guayaquil-Galápagos y Quito-Fort Lauderdale, permitiendo que cientos de personas retornen a sus hogares. TAME EP reitera que sus aeronaves y su personal están a disposición para ejecutar los vuelos especiales, cumpliendo con los estrictos estándares sanitarios para garantizar la seguridad de los usuarios. Y la Cruz Roja Ecuatoriana y el Pacto Global de Naciones Unidas Red Ecuador unieron esfuerzos para crear la iniciativa Solidaridad en Acción. Esta alianza busca el apoyo del sector privado en la emergencia sanitaria que enfrenta el país. Las labores de la Cruz Roja se orientan a custodiar los derechos humanos, asistir en emergencias y desastres, implementar proyectos de desarrollo comunitario y ofrecer servicios sanitarios a la comunidad. Todos pueden contribuir a esta causa a través del aporte monetario, ya sea por donación online en la página web www.cruzroja.org.es o mediante transferencia en los bancos Produbanco, Pichincha y Guayaquil. Para mayor información, usted puede ingresar a la página web pactoglobalecuador.org/solidaridad en acción/Cruz Roja Ecuatoriana. Y el gobierno considera que la televisión y la radio serían los mecanismos más adecuados para el proceso de educación virtual durante la emergencia sanitaria. El exministro Milton Luna añade que se debe pensar en contenidos que ayuden a prevenir los contagios.
La asistencia a las aulas definitivamente es algo que debido a la emergencia sanitaria quedará suspendido por algún tiempo para proteger la salud de los estudiantes. Para enfrentar esta realidad, el gobierno ve en la teleeducación el mejor mecanismo para que la preparación de niños y jóvenes no se detenga. Sin embargo, padres de familia tienen algunas dudas, principalmente en hogares que no cuentan con una y peor con varias computadoras para que sus hijos se preparen. Yo no tengo internet en mi casa, yo no puedo hacer los deberes de mis hijos, las hojas que me mandan, que imprime. Los docentes añaden las distintas condiciones que tiene el país en materia de conectividad. En las zonas rurales no tenemos este alcance del Internet. Es por ello que consideran que una vía con mayor acceso será la televisión y la radio, aspecto también contemplado por el Ministerio de Educación. Que nos ayudarían como docentes para llegar con el conocimiento de mejor manera a todas las partes del Ecuador. Para el exministro de Educación Milton Luna, lo principal es pensar en los contenidos, los cuales por esta emergencia no necesariamente deben estar enfocados en los programas curriculares. Un cambio muy importante en los hábitos de aseo, en los hábitos también de comportamiento, en el tema del relacionamiento con el otro. Y es ahí donde los principales gestores, añade Luna, son los más de 200.000 docentes del país. El país también está enfrentando otra pandemia, que es la pandemia de la violencia intrafamiliar por lamentablemente toda esta situación de encierro. Entonces la mirada, la acción del sistema educativo debe ser precisamente a enfocar la acción de los docentes, de los profesores, para atenuar y acompañar a las familias a fin de que pueda suscitarse relaciones amigables. Quienes, en un trabajo conjunto con los medios de comunicación, permitirán salir al Ecuador de esta situación extraordinaria en materia educativa. Alex Llanos, Medios Públicos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos a esta hora que ingenieros médicos, biomédicos del Ecuador dan su aporte para afrontar al COVID-19. Ellos de manera gratuita reparan ventiladores mecánicos en diferentes casas de salud del país. Una de las principales máquinas para salvar la vida de las personas que están en estado de gravedad por el COVID-19 son los ventiladores mecánicos de terapia intensiva. Frente a este importante implemento en las diferentes casas de salud a nivel nacional, la Asociación de Ingenieros Biomédicos del Ecuador se ha ofrecido a darles mantenimiento y, en el caso de ser necesario, repararlos para ayudar a la recuperación de los pacientes con coronavirus. Tuvimos la idea de poder aportar con nuestros conocimientos a través de arreglar los equipos que se encuentren embodegados en los diferentes hospitales públicos. Los profesionales realizan este emprendimiento de manera voluntaria y gratuita en la biblioteca del Centro de Convenciones Eugenio Espejo en la capital. El trabajo que estamos haciendo no requerimos tampoco que sea remunerado. Estamos acá en este espacio que nos brindó el Ministerio de Cultura, brindando nuestro apoyo más o menos desde el 30 de marzo, con un horario masivo, digámoslo así, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y son algunas cuestiones que debemos manejar para que estos equipos sean testeados y sean seguros, ya que son en calificación internacional riesgo 1, ya que su error puede derivar en la muerte del paciente al estar directamente siendo un equipo de soporte a la vida. Ya han sido varios los equipos reparados y cada día llegan más para lograr abastecer de ventiladores mecánicos a las diferentes casas de salud del país. Estamos hablando que estamos en porcentaje, un 30% de equipos al menos esperamos poder repararlos. Acá en Quito tenemos para habilitar 15 equipos para entregar ya funcionales y en Guayaquil están ya a la espera de 21 equipos. Los ingenieros biomédicos encargados de esta gran labor esperan que más instituciones se sumen a esta iniciativa para poder adquirir varios repuestos y de esa manera habilitar más equipos. Carla Arcentales, Medios Públicos. La Academia, actores de la investigación, así como la pequeña y mediana empresa, trabajan en alternativas de solución para mejorar la capacidad operativa de atención a través del diseño de respiradores mecánicos. Enseguida le mostramos dos de estos esfuerzos.
La Corporación de Investigación y Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través de Metal Bosco, desarrolló un ventilador mecánico para aportar en la capacidad operativa de la red de salud. Nosotros como empresa Metal Bosco de 5 a 10 equipos por día. Si nos aliamos a otras empresas, el número de producción puede incrementar. El acompañamiento científico es de las universidades UDLA, ESPE, Politécnica Nacional, Politécnica de Chimborazo, entre otras, y fue el mismo ministro de Salud quien ofreció su aval. El prototipo es susceptible de ser fabricado en serie para beneficio de los pacientes con la enfermedad COVID-19, que es lo que estamos necesitando tanto. Pero además, los planos del respirador estarán disponibles para que se puedan sumar más empresas. Completa apertura para brindar los planos, diagramas, sistemas de transmisión, simulaciones que tenemos. A esta iniciativa se suma una desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Machala, empresarios y más colaboradores para duplicar la capacidad de los ventiladores mecánicos mediante accesorios de bifurcación impresos en 3D. Estos adaptadores no se encuentran fácilmente en el mercado, entonces la impresión 3D lo que permite es fabricar una adaptación que es tipo bifurcación. Es una Y que bifurca la salida y la entrada del aire, con lo cual un ventilador mecánico permite dar servicio a 2 o más personas. Actualmente está en un proceso de validación y adaptación de las medidas para que se ajuste a las particularidades de cada equipo. Si tenemos las impresoras y podemos contar con el material en suficiente cantidad, seríamos capaces de producir desde la provincia del Oro y distribuir para todo el país este tipo de adaptadores. Obviamente, siempre tienen que ser a medida de los equipos ventiladores mecánicos. Ahora los esfuerzos se dirigen a usar materiales que puedan ser usados más de una vez, luego de esterilizarlos en autoclave. Un material autoclavable es el polipropileno. Este soporta altas temperaturas, con lo cual, una vez que se fabrica uno de estos adaptadores, se puede esterilizar y volver a reutilizar. Los que estamos fabricando en este momento son de un solo uso. Iniciativa que también espera el soporte de la Autoridad de Salud y demás actores para impulsar una iniciativa que sume esfuerzos para enfrentar la crisis sanitaria producto del COVID-19. Más adelante vamos a hacer público también los diseños de tal forma que cualquier persona en el país los pueda imprimir. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 150 personas en situación de calle se encuentran en los 3 albergues dispuestos por la Gobernación del Guayas. Quienes habitan en estos sitios nos cuentan sus historias. En Guayaquil se adecuaron 3 sitios, incluyendo unidades educativas, para convertirlos en albergues temporales que reciben a personas en situación de calle y evitar contagios. De esta manera, incluso Víctor, este recién nacido, ha tenido la oportunidad de pasar sus primeros días fuera de las calles, pues su madre, Angie, llegó de 9 meses de embarazo al albergue y pudo dar a luz en la maternidad gracias al Ministerio de Salud. Los albergues fueron dispuestos por la Gobernación del Guayas. Y Víctor es un niño que afortunadamente está sano y que evitamos de que pueda nacer en medio de una pandemia en la calle. Entonces casos como esos son los que nos motivan. Armando Pareja también se encuentra en uno de los albergues. Él agradece por la oportunidad de obtener alimento y medicina, algo a lo que no puede acceder en las calles. Vine a pedir ayuda acá, les expliqué y me dieron la mano. Al igual han dado mano un sinnúmero de personas. Tengo desayuno, almuerzo, merienda. Han venido los médicos acá. En los albergues que funcionan desde finales de marzo han llegado no solo ecuatorianos, pues por la migración ciudadanos extranjeros que están en situación de calle han podido beneficiarse. Es realmente hermoso encontrar una familia a miles de kilómetros de mi casa. Así que no solamente a Julia, al doctor y a la gente de la Gobernación, sino agradecerle a todos ustedes por haberme hecho sentir tan parte de, no solamente de Ecuador. La Gobernación del Guayas además se encuentra en el proceso de entrega de 40.000 kits de alimento a familias necesitadas. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar a esta etapa. Esperemos un poco más, ya falta poco. Nosotros estamos y hemos estado y seguiremos estando en la calle para que ustedes puedan estar en su casa. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
Continuamos. La realidad económica del país, que ha provocado despidos o disminución de ingresos, afecta la capacidad de pago de padres y madres alimentantes de menores de edad. Esto se ve con preocupación desde varios sectores que reconocen que el sistema judicial no está respondiendo con agilidad y se generan mayores problemas como la acumulación de deudas. Alrededor de 900.000 niños, niñas y adolescentes reciben pensiones alimenticias en el país. Las mismas dependen de los ingresos de los progenitores alimentantes, por lo que la situación económica estaría afectando estos pagos. Así lo reconoce la asambleísta Encarnación Duchi, presidenta de la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia. Ahora que estamos cruzando y estamos viviendo esta emergencia sanitaria, sabemos de que muchas personas, muchos alimentantes se quedaron sin empleo. El caso de Fabián, nombre protegido, viene de meses antes de la emergencia. Él perdió su empleo en octubre de 2019. Mi salario hasta ese momento era aproximadamente de $2.800 al mes y de acuerdo con la ley, al tener 2 hijas o más, mi ex cónyuge percibía cerca del 45% de mis ingresos totales, con lo cual, por supuesto, yo estaba plenamente de acuerdo. Al no conseguir otro trabajo de igual remuneración, presentó en noviembre un incidente de rebaja de pensión alimenticia, el mismo que aún no ha sido atendido. Han pasado desde que presenté la solicitud en el mes de noviembre para la rebaja de pensión cerca de 5 meses, de los cuales los últimos 3 ya no he podido cumplir. Me preocupa porque ha incurrido en una acumulación del monto que voy adeudando como si estuviese percibiendo el mismo sueldo, y lo que está provocando es que se acumule una deuda que después va a ser impagable. Según la abogada Doris Moreno, especialista en la materia, en la actualidad este tipo de casos se han visto incrementados y el sistema judicial no tiene capacidad de respuesta ágil, más aún cuando por la emergencia no se está atendiendo. En un supuesto que en junio se reabran las unidades judiciales, por ejemplo, van a demorar normalmente 4 meses en fijarte audiencia. Ahora con esta para tendremos audiencias en 6, 7 meses. Entonces eso es muy, muy grave porque no está respondiendo a la realidad económica de las familias, de los alimentantes. Sugieren entonces una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para que se aplique la reducción desde el momento de la presentación de la demanda y se evite acumulación de deudas y solicitudes de apremio innecesarias. Por ejemplo, una buena alternativa sería que el artículo 8, innumerado 8, luego del 125 del Código de la Niñez, establezca que las reducciones de las pensiones alimenticias no sean desde la audiencia, sino desde la solicitud del incidente de disminución de pensión alimenticia, por ejemplo. Según la asambleísta Encarnación Duchi, esto sí se estaría considerando en la comisión que preside. Los procesos judiciales tienen que ser lo más rápidos posibles. Lamentablemente el sistema judicial no es tan eficiente, digamos, en ese sentido. Sin embargo, asegura que cualquier decisión que se tome deberá poner en primer lugar los derechos de los menores. Sofía Montoya, Medios Públicos. Este 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra, en un año muy particular por la pandemia y los cambios climáticos. El confinamiento disminuyó los niveles de contaminación en numerosas ciudades, pero aún así los cambios del planeta generan mucha preocupación. Irónicamente, mientras la humanidad permanece aislada por el temor de un virus que poco a poco deja sin oxígeno a nuestros pulmones hasta provocarnos la muerte, la Madre Tierra respira. Los animales recuperan su espacio en la Tierra, un escenario jamás antes visto por las últimas generaciones y que se repite en varios rincones del planeta. El calentamiento global ha dado una tregua, los mares recuperan su color, los delfines se dispersan en su hábitat. Y han salido muchas especies a poder disfrutar de la vida y de la biodiversidad. Se ven muchos videos en Santiago de Chile, en la misma Venecia, en la India, cómo los animales y las especies comienzan a involucrarse ahora sí con el medio ambiente, porque estaban también encerrados en un tiempo, causado por el efecto que es provocado por el ser humano. Entonces, el 22 de abril, más allá de la conciencia ambiental, es seguir trabajando en una política pública acertada para la conservación de la vida y las especies. Es la naturaleza hablándole al mundo, a seres humanos que aún no han entendido nada.
En medio de la crisis del coronavirus, se presenta una nueva amenaza contra el medio ambiente: el indiscriminado uso de mascarillas, guantes y trajes de bioprotección desechables. Gary Stokes, de la organización Ocean Asia, encontró una colección de mascarillas en las playas de Soko, en Hong Kong. Es lamentable porque las mascarillas, tapabocas y guantes, que son de un material tóxico, van hacia los conductos de aguas lluvias y van después a los esteros, ríos, manglares y playas. Y estos van a ser víctimas las especies marinas. Cuando salgamos a comprar, cuando salgamos a abastecernos, tenemos que guardar en una funda para que luego sean depositados hacia el carro recolector de basura. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra en 2009. Lo celebra con poca gente en sus calles, sin ruido, sin contaminación, con calma. Un terreno que han ganado los otros seres vivos, que a diferencia de los humanos no tienen capacidad de razonar, pero actúan por intuición, sin habilidades sociales, pero se juntan, no hablan, pero se comunican, sin sentimientos, pero conquistan y tienen sus crías. Una biodiversidad que recupera su hábitat y que puede ser parte de la solución, porque dificulta la propagación rápida de los patógenos virales. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Es momento de revisar las noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la suspensión de la inmigración será por 60 días. Guadalupe Ayoví en un reporte nos detalla a quiénes afecta este anuncio. En rueda de prensa especificó los alcances de esta medida, que tendrá vigencia 2 meses. Pausando la inmigración, ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en la primera línea para los empleos cuando Estados Unidos reabra. Es muy importante. Sería malo e injusto para los estadounidenses despedidos por el virus ser reemplazados por mano de obra inmigrante del extranjero. Debemos cuidar primero al trabajador estadounidense, cuidar del trabajador estadounidense. Esta pausa tendrá efecto por 60 días. El analista político Osvaldo Moreno destaca que debido a la pandemia, los gobernantes de todos los países han tenido que tomar medidas emergentes con relación al colapso de los sistemas de salud. Este es un problema que debería ser abordado y conducido por los científicos y lamentablemente está conducido por los políticos. Entonces, algo que no solo va a suceder en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es que la salud va a tener un plano estelar en la conversación, en la discusión. Sobre todo, todavía es muy temprano para poder hacer proyecciones y evaluaciones, al menos desde lo electoral y lo político. Por su lado, el analista internacional Carlos Estarellas asegura que el bloqueo de inmigrantes anunciado por Trump no se extenderá, pues se trata de una medida preventiva. Yo creo que desde el punto de vista que él lo está enfocando es para contrarrestar que el virus cada vez no sea mayor. Pero es algo, créame, Guadalupe, que no va a poderse aguantar, porque Estados Unidos necesita la mano de obra, la necesita, y por lo tanto no va a ser una medida que va a pasar, estoy seguro, de los 60 días. Ambos expertos analizaron el año electoral que se avecina para Trump, el cambio de postura a través de sus discursos y la migración. Y en ese contexto, obviamente, si hay una elección en los Estados Unidos donde el voto es voluntario, dependerá mucho al final de los resultados que tenga esta pandemia, porque hay muchos cuestionamientos que hay en los Estados Unidos. No deja de ser consecuente por cómo ha sido él prácticamente desde la elección. Acuérdese usted que siempre fue con un discurso antimigrante e irónicamente en los grupos latinos obtenía votaciones altas. Lamentablemente al presidente Trump le ha caído esta pandemia y está al poco tiempo de una reelección. Entonces son situaciones complicadas. 480.000 millones de dólares aprobó el Senado a través de un plan económico que apoye a pequeños y medianos empresarios afectados por el COVID-19. Además, la ayuda se extenderá a hospitales para pruebas y préstamos para agricultores y ganaderos. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y después de 76 días de confinamiento total, la ciudad china de Wuhan, donde apareció el nuevo brote de coronavirus por primera vez a finales de 2019, vuelve de a poco a la normalidad. Sus habitantes realizan sus actividades diarias siguiendo las recomendaciones de las autoridades.
Las bodas suspendidas, los picnic y las actividades al aire libre que casi 3 meses de aislamiento confinaron al recuerdo ya se materializan en Wuhan en medio del cuidado y la prevención. Esta ciudad china de casi 11 millones de habitantes estuvo aislada del mundo durante 76 días, al declararse como epicentro del COVID-19. Es difícil decirlo, podría llevar un tiempo, pero vamos en la buena dirección. Ahora todo parece tomar su curso, incluso el pesado tráfico que abarrota algunas de las principales arterias de la ciudad. Aunque el número de nuevos casos cayeron a 0 en la ciudad desde hace algunas semanas, la población ve con preocupación a las personas asintomáticas y a aquellas que vienen del extranjero, pues son el principal foco de contagio de los últimos días. Los usuarios de metro, por su parte, deben escanear con su teléfono móvil un código QR. Aquí finalizamos la emisión estelar de Telediario. Mañana las noticias comienzan a las 7 horas con Fabricio Ceballos. Que disfruten el resto de la noche y por favor, quédese en casa.